Buenas, buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo cambiar lo que es el sistema de navegación de tu dispositivo Xiaomi, ¿no? En este caso aquí tengo en cuestión lo que es un dispositivo Poco F6, el cual tiene pues la navegación por botones. Aquí como lo vemos tenemos el de atrás, el de inicio, sí, el de inicio y el de multitarea. Pero ¿cómo hacemos para cambiar esto por los gestos o por algo pues un tanto diferente? Pues bueno, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. De primer paso vamos a ir a la configuración o a la aplicación de configuración de tu teléfono, y ya estando aquí vamos a buscar el apartado donde viene pantalla de inicio, ¿vale? También aquí un aviso muy importante, y es para todas aquellas personas que hacen uso de un launcher que no sea el que viene por defecto, ya que si no viene por defecto el launcher es esto que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo utilizo el launcher que viene por defecto en el teléfono, no podría hacer este como diseño de muchas aplicaciones aquí y acá, de que se abra, no sé, Spotify o la música al hacer este movimiento, etcétera, ¿no? En este caso, pues esto no me serviría. Pero bueno, si tú usas lo que es el launcher por defecto, vamos a hacer lo siguiente. Regresando a lo que es la aplicación de ajustes, vamos a ir a pantalla de inicio y aquí viene, mira, navegación del sistema. Si tú no lo encuentras en este apartado, puedes irte hasta arriba en la opción de buscar y le pones navegación del sistema o algo así por el estilo, sistema de botones, y aquí viene, mira, navegación del sistema, y es exactamente lo mismo. Y aquí tenemos la opción de botones y gestos. Si tú lo quieres cambiar por gestos, le damos aquí, y en este caso a mí me va a aparecer una advertencia, que es esta que tenemos aquí en pantalla, la cual viene que los gestos no se pueden utilizar en launchers de terceros. En este caso, como te digo que yo estoy utilizando un launcher o un sistema de inicio diferente al que viene en el teléfono, pues me aparece esta advertencia. Si tú no utilizas un launcher diferente, pues no va a haber ningún problema. En este caso le doy aquí OK, y aquí tenemos pues los gestos, ¿no? Por ejemplo, aquí para abrir lo que es la multitarea, ir a inicio, el botón de atrás deslizando la pantalla, etcétera. De igual manera, si no te acomodas o no sabes cómo usar estos botones, pues al momento de que tú los configures te va a aparecer un aviso abajo para aprender a utilizar estos gestos. Si no te aparece este aviso, pues hasta abajo vienen estas opciones. Por ejemplo, mira, demostraciones de gestos. Ir a la pantalla de inicio, le damos aquí y te enseña cómo hacer el gesto para irte a la pantalla de inicio, que en este caso sería deslizando desde abajo hacia arriba. Eso para inicio. También tenemos la opción de abrir recientes, que en este caso pues el gesto sería deslizar de abajo hacia arriba y mantener pulsado un poquito en la parte superior. Para ir hacia atrás, pues aquí lo tenemos, que deslizando desde algún perfil, ya sea el izquierdo o el derecho, pues deslizando te vas a ir para atrás. Y también cambiar lo que es entre aplicaciones, que el gesto pues es manteniendo pulsado y deslizando un poquito hacia la derecha. Y ya tal cual. Pero te digo, esto solamente para cuando tienes el launcher por defecto de Xiaomi. En este caso el que yo utilizo es Nova Launcher, que está por aquí, pero no me va a dejar usarlo, o si me deja abrirlo no me permite guardar lo que es este launcher por defecto, porque estoy utilizando los gestos. Si quiero utilizar este launcher, pues tengo que utilizar a fuerzas los botones de navegación que mostré en el inicio. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.